Gracias. Vale, pues volvemos después de este descanso. Esperamos que estén al otro lado la gente del streaming. Y habíamos visto alternativas para hacer uso de una comunicación más justa, más real, más acorde con la realidad actual. Y obvio no podemos terminar este encuentro que tenemos hoy sin hablar de la E. Y me gustaría, antes de decir nada, proponerles que nos compartan qué opinión tienen sobre la E, porque la habrán escuchado ya, ¿no? Utilizarla en algunos contextos específicos quizás, o en la tele, en esos vídeos que nos llegan de políticas que están haciendo uso, ¿no? Hace poco hicieron uno de Irene Montero donde se repetía, se veía claramente que estaba manipulado el vídeo, pero aún así ruló y ruló con ese todes que lo utiliza. Lo que pasa es que lo ponen repetido y repetido para que parezca que lo está usando cada 2 minutos, ¿no? Y así ridiculizarlo aún más. ¿Qué nos dice esta E? ¿Por qué se está empleando? ¿Es una reivindicación? ¿Es una alternativa más como las que hemos visto? ¿Es una solución? ¿Les parece buena? ¿No tanto? ¿Qué opinan? Por ahí, Elena. Bueno, a ver, yo la verdad que es algo que entiendo que depende de con qué gente te muevas o qué cosas consumas, ¿no? Y tal. ¿Estás más familiarizada con el uso o no? Es verdad que yo por, bueno, pues escritoras y demás que sigo desde hace tiempo, lo llevo escuchando como bastante, más bien leyendo bastante tiempo. Y admito que de entrada choca y las primeras veces, pues hombre, no, incluso tenía ese cierto pensamiento de, pero bueno, esto es una inventada, un tal, un cual. A mí a día de hoy todavía al decirlo, ¿no? He hablado, me cuesta, pero bueno, sí que tiendo más a pensar que, bueno, que en cierto modo pues es más necesario, sobre todo porque vas viendo pues todo lo que llevamos hablando en este curso, ¿no? Y lo vas viendo la realidad de la diversidad que hay. Entonces entiendo que hay personas que sí que se sientan dentro de esa E, ¿no? De manera un poco simbólica. Entonces, bueno, no sé si es la solución o no, o cuál será. Pero bueno, creo que por lo menos que exista este debate y que lo estemos viendo, creo que es súper necesario. Totalmente, gracias, Elena. Yo siento, de hecho, terminabas diciendo este debate, y yo siento a veces que el debate lo tenemos, quizás, no, exacto, en determinada generación, porque las que vienen ni siquiera tienen debate en cuanto a esto, ¿no? Grupos que oigo por la calle y están utilizando la E y no se están cuestionando, y no solo grupos, sino personas cercanas con las que he hablado, le he preguntado, incluso tengo un primo, ¿no? Que utiliza la E y no, es que ni siquiera se plantea, es decir, la uso y punto. Sí es verdad, como decía Elena, que bueno, es una solución que está ahí, pero ya hay no solo en el ámbito de la sociedad que hay personas que se han sumado a ese carro, sino que, por ejemplo, por aquí tenemos una noticia que dice: la justicia argentina podrá escribir sus fallos con la letra E. No sé si se ve el subtítulo, y dice: en un fallo contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una jueza incluyó la palabra niñes, todes y representades en lenguaje inclusivo. Organizaciones antiderechos denunciaron la decisión. Como resultado, el Consejo de Magistratura de la capital argentina habilitó a jueces y a juezas a escribir con la E. Entonces, esto es una realidad que ya está ahí y al final, más que plantearnos si nos gusta o no, que también está bien saber si nos sentimos cómodas con ello, pero sobre todo, ¿quién soy yo para cuestionar con qué letras te identificas tú? Si yo mañana les digo que a partir de ahora quiero que me llamen Mercedes en lugar de Nerea, porque es mi segundo nombre y me identifico más con Mercedes, probablemente ni me lo cuestionarían, ¿no? No se les ocurriría decirme, no, yo quiero seguirte llamando Nerea. Pues esto es un poco lo mismo. Y preguntaba a Larisa el primer día con qué pronombre se identifican, porque al final es cada persona quien lo decide. Entonces, bueno, básicamente que tengamos
presente que esto está ahí, que independientemente de que, o sea, quien quiera que lo utilice, ¿no? Y más allá del cabreo, porque incluso hay personas que me han dicho, estaba viendo el Congreso hasta que empezaron a hablar con la E y entonces apagué el ordenador, porque ahí sí que no puedo, ¿no? O me fui de la jornada. Y también es ver un poco qué es lo que nos está generando ese rechazo, hasta el punto de que si tú escuchas en pandemia decir médicos, no apagues la tele, sin embargo, si escuchas decir, pues, representades o gordes, digas, yo con esto no puedo, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Querías intervenir, Luis? Sí, yo creo que es cuestión, como decías tú, generacional, porque yo también, las hijas o hijos de mis amistades que tienen pues entre los 12 y los 17, 18 años, es que se ríen de que nosotros estemos con este debate, es que es así, porque ya lo utilizan. A mí me recuerda hasta como, ya no se dice vuecencia, ni pardies, esa palabra media rara que no sé muy bien para qué se utilizaba. El lenguaje evoluciona y evidentemente la E facilita. Entonces no sé si será el futuro, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Sí, y totalmente, o sea, esa cuestión de tiempo además lo vemos con los términos de los que estábamos hablando antes y por eso decíamos al inicio, en este cuadradito que teníamos que es y que no es la comunicación inclusiva, es respetar las normas gramaticales pero yendo un poco por delante de ellas porque no podemos esperar al ralentí que lleva, por ejemplo, la RAE, ¿no? Porque las realidades ya están ahí, necesitan ser nombradas, hay personas que están manifestando que no se sienten incluidas en ese mensaje, en esos discursos y no solo no se sienten, sino es que no están. Entonces, de eso se trata, también de darnos tiempo en el sentido de que, pues, hay determinados en determinados países en los que he estado que me han dicho, es que presidenta, o sea, no puedo con presidenta, que quizás, y no digo que esos países ni mucho menos que estén por detrás, muchas veces están años luz en cuestiones de género, pero no sé por qué en determinadas dinámicas, pues esto fluctúa un poco y con el tema del lenguaje concretamente, en un espacio me decían, no puedo todavía con presidenta, entonces depende de ese contexto, como decías, en el que nos movamos, que vamos accediendo y vamos sintiéndonos más cómodas con esas palabras nuevas. Elisa nos está comentando, dice, a mí me encantaría que usáramos siempre la E, ya que no tenemos un idioma como el inglés u otros que no distingue, sería algo muy beneficioso. Pero entiendo que como todo lo nuevo, al principio suene raro. Todo es acostumbrarse y los grandes cambios llevan su tiempo. Y después dice, estoy muy de acuerdo con Luis, es también una cuestión generacional. Hay personas a las que no podemos forzar a entender algo que no ha estado integrado en su educación y cultura. Por eso comentaba que los grandes cambios llevan su tiempo y las nuevas generaciones son las que lo irán haciendo realidad. Sí, totalmente. Y hay algo que mencionó al principio que se me acaba de ir. La primera parte de lo que dijo Elisa se me fue. Iba a comentar algo. Elisa estaba comentando lo de que ella lo usaría siempre, ¿no? Porque le da un carácter neutro sí. que como que tienen otras lenguas. Exacto. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría, lo que pasa que reconozco, como decía Elena, que se me hace todavía como raro, o sea, no me sale de manera orgánica, pero me encantaría. Y me acordé ahora del vídeo que hizo hace un par de meses la compañera Dani Curvelo sobre el tema de ustedes y vosotras, ¿no? Que dice vosotras, vosotros, vosotres, y luego estamos la gente canaria que decimos ustedes, ¿no? Y hay memes sobre eso. Entonces, pues mira, pues estaría bueno. Ustedes sí que no se nos hace raro, así que... ¿Elena? Sí, bueno, es como en relación con todo lo que estaban diciendo, ¿no? También que es como, si lo porque el otro día estaba hablando con unos amigos de estas cosas, igual que la ley de la eutanasia o la ley del aborto o del divorcio, sabes que siempre cuando llegan pues causan revuelo, las generaciones que están, pero y que esté ahí no quiere, o sea, sí es verdad que a mí también me choca hablar con la E y si realmente a lo mejor no estoy en un contexto en el que hay alguien que me diga, oye Elena, yo quiero que me llames o que me hables de ella o que mi pronombre es ella. Sinceramente no me ha pasado todavía alguien que venga y me diga eso, entonces como mis contextos digamos son binarios, ¿no? Pues no me siento en esa necesidad, pero que esté ahí me parece estupendo, quiero decir que haya esa opción para que exactamente, para que las generaciones que vengan luego
la automaticen y hablen igual que lo que digo, ¿no? Como que son otras cosas que están ahí, que se usa, quien la necesite que la use, ¿no? Como lo que digo, como la eutanasia, como el divorcio y como el aborto, que son cosas que estupendas y que crearon un cisma en su momento, ¿no? Una hecatombe, nadie era como, ay, es que ahora quieren que nos divorciemos y que ahora no sé cuántos y ya no va a haber familias y ya no, ¿sabes? Y la eutanasia, no, es que ahora todos nos van a matar y entonces vamos a morir todos y no va a haber humanidad, y el aborto, no, porque no van a nacer niños. Estupendo, ¿sí? Es que todo lo, ¿sabes? Creo que todo lo que lleva al progreso genera un choque, ¿no? Entonces, evidentemente, por ejemplo, te digo, a mí me genera un choque, a los que vengan después les parecerá lo más normal y lo más bonito hablar con ella, con la con lo que sea, ¿no? Totalmente. Gracias, Elena. Parte porque a mí me choca muchísimo también, como punto de inicio. No obstante, por ejemplo, Elena hablaba de ese espacio binario y creo que también es muy útil, aunque estemos en un espacio binario, porque dejamos de utilizar el genérico que sea el masculino será el masculino, el femenino será el femenino y la E incluirá a todas las personas. No se daría esa situación que se daba con la niña que se quedaba sentada, porque será los niños y los niños, o sea, las personas de género masculino se sentirán englobadas en niños, las niñas en el femenino, y cuando sea las niñas, sabemos, ya no tenemos que decidir o interpretar cuándo las mujeres estamos incluidas, porque ya sabemos que con la E es toquiski. Entonces, de esa manera te resuelves también un problema que surge con el masculino genérico, que es que tenemos que averiguar si sí o si no. Si el masculino es masculino, el femenino es femenino y la E es el neutro, pues será el genérico la E. Y además, encima, estás añadiendo a las personas que no se ubican en ese sistema binario, pero también resuelves el problema del sistema que tiene el sistema binario, que es esa imperfección que nos han enseñado a asumir, ¿no? Totalmente, gracias Laura. Y además con este binarismo que estaban mencionando, y lo veíamos con la actividad de la búsqueda de esos duales aparentes o de aquellos términos que no tenían su contrario, vamos a decir, masculino y femenino, que por ejemplo no lo buscamos, pero es otra de las que en el diccionario incluye la definición de femenino como persona con órganos para reproducirse o mujer, o vincula directamente a mujer. O sea, bueno, la definición chirría muchísimo, sobre todo porque estás vinculando algo que no es vinculable, ¿no? Y estás dejando fuera a todas esas personas pues que pueden reivindicarse como hombres con coño o como mujeres, pero que no se reproducen, no quieren, no pueden, o X, ¿no? Personas intersexuales. Entonces, por supuesto que ese binarismo atraviesa un montón de cosas. Ahí tengo del chat y también me gustaría comentar una cosita al hilo de lo que está diciendo Laura, porque tengo un grupillo de amigos con un grupo de WhatsApp que la mayoría no están especialmente sensibilizados con la cuestión a lo mejor del lenguaje inclusivo, con cuestiones feministas. Y me parece muy interesante porque la E empezó a usarse en el grupo como una especie de cachondeo, ¿no? Al principio era, venga, nos vemos todos esta tarde, jiji, vale, nos vemos todos. Y al final se ha impuesto por su practicidad. Es decir, la risa ya se acabó, no hay una sensibilización muy específica y creo que incluso a lo mejor las personas que venimos más del feminismo y del lenguaje inclusivo estamos como, todas las personas como buscando la estrategia y el resto del grupo no se lo ha planteado, simplemente algo que empezó como una broma les ha resultado rentable para enviar el mensaje para que nos vamos a ver todas después y acaban usando la E y son de mi generación. Qué bueno. O sea que tiene todos los visos esto de imponerse. Después leo... Es que yo creo que ahí has dado con una clave, porque o sea, ¿qué texto se está leyendo más en 2021 que líneas de chat? Es como, yo creo que ahí es donde se está construyendo más lenguaje. Yo, por ejemplo, eso con lo de la X y la arroba, yo no me las cargaría porque se están utilizando. Porque en la manera de, incluso, o a la gente que no, yo por ejemplo no utilizo la E, la entiendo perfectamente y la puedo escribir, luego en el lenguaje oral no la utilizo. Pero a mí el texto que más me está influyendo ahora mismo, donde más el lenguaje se está construyendo ahora mismo, es en los chats. Y tú miras la locura del lenguaje que se está creando. Pero es que ahí es donde está, eso está vivo, la RAE está muerta, ya hemos visto ahí a las momias. La vida está ahí, entonces es una línea buenísima lo del chat, porque el chat... Claro.
Sí, sí, sí. Y solo un apunte antes de que leas, Larisa, que me parece súper interesante también lo que has tocado, Luis, porque todas las propuestas que hemos visto aquí, por supuesto, son de libre elección. Es decir, lo del tema del arroba, pues sí, yo no me siento cómoda utilizándola porque además creo que cuando se lee hay la tendencia a leerlo como una O, porque al final es lo que tenemos en mente. Pero por supuesto que a quien le sirva, para adelante, ¿sabes? Que... Sonia comentaba, yo creo que la E es una transición, como pienso que el lenguaje no es estático, porque si no deja de servir para visibilizar las realidades, para proyectarnos y comunicarnos. Y Elisa dice, las que luchaban por el voto eran unas locas, a las personas que promovían el divorcio, unas herejes, en la línea de lo que estaba comentando Elena. Y Sonia dice, creo que hay que dar la bienvenida a los cambios, a los signos de transición y de dinamismo. Difícil utilizarla. Otra persona, Custodia, que creo que no había participado, dice, difícil utilizar la E, pero habrá que interiorizar y familiarizarme con ella. Así que aquí todo lo que estamos viendo aquí tenemos es a todo el mundo a favor. Primero tengo a Elena, y además vemos que hay mucha participación. Sí. Primero tengo a Elena, después no sé si, Luis y después Ari. Bueno, lo mío es una bobería, que a colación de lo que decía Larisa del chat y de la broma, ¿no? Que empieza... Totalmente, o sea, tengo personas cercanas de mi familia que están todo el día con la coña, a mí además, ¿sabes? Como que me la hacen a mí, porque soy la tal. Y al final me hace gracia, porque a mí me cuesta utilizarlo, y luego él piensa en todas las palabras posibles con la E para hacerme la coña, ¿sabes? Entonces es como, hostia, pues tú solito te estás haciendo el recorrido, ¿sabes? Sí. Mira, pero ya te está dejando el trabajo hecho para cuando quiera o cuando te apetezca. Pues yo también la misma línea sobre lo que comentaba Elena y Larisa. No sé si alguien ve por aquí, yo no lo veo, pero sé que está ahí el concurso Drag Race España, pero sí veo unos reviews que hacen dos drag de aquí de Gran Canaria, que se los recomiendo porque son espectaculares, muy divertidos, Drag Chuchi y Drag Ego, y ellos utilizan en plan broma la E, pero es que lo que empezó en broma, ahora todos, y estamos encantados, chiquilles, y la gente le contesta y se forma un súper buen rollo con el tema de la E. Que lo que yo quería comentar es que, bueno, pues en mi círculo de personas más cercanas también se utiliza la E, ¿no? Pero en muchas ocasiones la E toma una identidad en sí misma, ¿no? No es solo un ejemplo de neutralizar, sino que son personas que no se identifican con otro pronombre, ¿no? Y que además que la E no es solo la única opción para personas no binarias, porque hay personas no binarias que se representan en la A, ¿no? O sea, la E me parece que tiene una complejidad en sí misma y una capacidad de nombrar a tantas realidades, dependiendo también del ejercicio que queramos hacer con ella, que no usarla es limitar nuestra capacidad de relacionarnos y entender lo que tenemos delante. Totalmente. El verano pasado también caí en un debate que no conocía y no sé si el resto lo conoce, pero creo que por poner cosas sobre la mesa no está mal, que era el uso de la I. Precisamente el uso de la I se planteaba para acoger y darle representación, o sea, como que la neutralidad del E al final podía invisibilizar las identidades no binarias. Y la I podía acoger identidades no binarias y binarias, ¿no? Y es todo disentadis, ¿no? Y bueno, que me pareció interesante el poner sobre la mesa lo que tú estás diciendo, ¿no? Como la E también tiene un poder para visibilizar algo específico que a lo mejor en ese uso que se está haciendo en el chat, que vamos, me parece lo más vivo y práctico que he visto, es verdad que no está tan presente, ¿no? Sino que se está planteando de una manera inclusivo binaria, ¿no? Por decir. Qué bueno. No, dale, Elena. No, que sí, que en relación a eso es súper cierto, porque precisamente, bueno, los ejemplos que veo más cercanos, o lo que hablaba también antes Laura, ¿no? Como que hay muchas personas que utilizan la E precisamente dentro del binarismo, o sea, como para acoger mujer y hombre, pero porque ni siquiera son conscientes que hay como otras identidades, ¿no? O sea, ellos mismos... No, claro, pero no, y porque ni siquiera tienen en cuenta esas otras identidades, ¿no? O sea, para esas personas solo existe mujer y hombre y dicen, ah, vale, pues la E engloba a esas dos, pero no están teniendo, ¿no? Tal cual lo que tú decías. Y ya sigo, que creo que Luis también quiere decir algo, Vale. que además el uso de la E a veces hasta neutraliza el concepto que tenemos de las personas no binarias como si fueran un lienzo gris,
¿no? Como muy anodino, en el que no tienen ningún tipo de expresión de género, ¿no? Sino que son radicalmente andróginas. Y esto no es así. Las personas no binarias también tienen una expresión de género determinada, ¿no? A mí me parece como que todo lo del lenguaje es como muy bonito y cada generación ha tenido como su, ¿no? Esto es como muy de ahora, 2021, pero yo no sé, en plan, a mí por lo menos, ¿no? Hablando de mí, ¿quién me iba a decir a mí que la palabra maricón luego para mí iba a ser como tan empoderadora, la iba a utilizar en un montón de contextos como un arma empoderante, que le iba a poder como arrojar, ¿no? Como para abrirme camino en un contexto y decir, y ahora voy a mear este espacio y voy a decir maricón a boca llena, ¿no? Es como, y eso es una cosa que te da el lenguaje, ¿no? Exactamente, forma parte, ¿no? Este es primo hermano de este fenómeno. Hace 20 años no me lo hubiera imaginado, no sabe, ¿qué será esto dentro de 20 años, no? Es una cosa muy viva. Totalmente. Y efectivamente, yo que estaba mencionando ahora a mi primo, su respuesta cuando le dicen maricón es dime algo que no sepa. Entonces, esa apropiación que la veíamos también con la loba, la cerda, la zorra. Vale, pues les quería proponer... Les quería proponer ahora un ejercicio de búsqueda en medios de comunicación. Lo siento, Luis, vas a tener que entrar en alguno, para dar con algún titular, algún subtítulo, alguna entradilla, párrafo, lo que les apetezca, o quizás con varias, en la que detecten un uso androcéntrico o sexista, quizás identificar de qué se trata, si es androcentrismo, si es sexismo, y un poco saber si hay alternativas para eso. Y lo que les voy a poner de fondo, bueno, voy a buscarla porque les quería comentar que con todas estas soluciones que les presenté desde la viceconsejería hemos hecho una infografía, una guía y unas infografías que contienen todas estas soluciones, entonces, y que se las pueden descargar porque son públicas. Entonces voy a ver si la encuentro para ponérselas de fondo y que así puedan dar con las soluciones, ¿vale? Mientras tanto, y a las personas que están en el streaming también las invitamos a que hagan el ejercicio y puedan compartir lo que van encontrando. No sé si quieres, Luis, que ya lo tienes, ir compartiendo mientras el resto va cerrando. Vale. Pues yo he abierto un boletín que me mandan del diario.es. Como diario, lo escribe un periodista que se llama Juan Luis Sánchez y te hace como una newsletter de las noticias que piensa. Bueno, pues hay una patada a la inclusión en cada párrafo. O sea, primer párrafo, los ciudadanos. Segundo párrafo, nuestros redactores. Tercer párrafo, los periodistas. O sea, no hay un párrafo que no tenga una patada al... No sé, segundo titular, 4 millones de muertos. Todo. Pero vamos, que lo sabía. Que no me he ido a la razón. que me he ido a esto porque lo sabía perfectamente, que es así, ya está. Sí. A lo mejor, no sé, en el salto, lo que era antes diagonal, te encuentras como otra predisposición, sí. y en otros... Evidentemente no me lo espero en Pícara Magazine, pero... que lo sabía, esto lo sabía. Gracias, Luis. Y esto nos conecta un poco lo que acabas de comentar con el muertos al final, ¿no? Que quizás no nos hubiese llegado de la misma manera si se ponen personas muertas, ¿no? Que esa belleza de algunas palabras que vamos abandonando, pues ahí ese es un claro ejemplo. Por ahí... Bueno, yo he visto varias cosas, o sea, evidentemente el uso del lenguaje se utiliza siempre el genérico masculino, pero ha habido como cosillas, cosillas que me han chirriado un poco. Por deformación profesional me he ido a marca. La verdad que me ha sorprendido muchísimo cuando accedes a, por ejemplo, a fútbol femenino, porque la verdad que yo entiendo que esta gente pues habrá dicho no podemos seguir liando la parda cada vez que ponemos una noticia, y es como todo muy discreto. Sí es cierto que me resulta que el lenguaje que utilizan en el fútbol femenino es mucho más discreto. Fulanita ficha por tal, fulanita renueva por tal, fulanita refuerza el tal.
Sin embargo, con los hombres ocurre más fichaje de oro de la temporada, el máquina de no sé qué, de no sé cuánto. Con las chicas es un lenguaje mucho más discreto, no le dan tanto bombo. Después, por ejemplo, para acceder a fútbol femenino, cuando tú, por ejemplo, tú vas a marca, menú, y te sale una lista de deportes. Evidentemente el fútbol es el primero. Le das y te salen los nombres de las ligas para que tú accedas a la liga. Entonces tienes como 47 ligas masculinas y luego pone fútbol femenino. Es decir, exacto, el fútbol femenino no está englobado dentro del fútbol. Es el apéndice. O sea, es un apéndice más, está la liga no sé qué, la liga no sé cuántos, Eurocopa, Euro no sé qué, fútbol femenino. Y ya luego tienes que acceder al fútbol femenino para que se te abran las diferentes ligas femeninas. Y lo mismo ocurre con todos los deportes. Y luego hay deportes que no tienen la versión femenina. Entonces es como un poco de patiburrillo. Luego Marca se han venido un poco arriba y quieren poner noticias de cosas que no son de deporte, que hacen incluso peor. Esther Expósito no se corta en el Festival de Cannes y deslumbra con su look. Esto ocurre. No se corta. Es que ella es muy suelta, muy atrevida. No se corta, que se va a cortar, va a sacar un cuchillo, no sé. Se va a cortar. Y deslumbra con su look. Bueno, pues esto está en Marca ahora mismo. Y luego en El País hubo una noticia que tendría que leer con un poquito más de detenimiento, pero el titular es: Juan Espadas ofrece a Susana Díaz un puesto en el Senado. Ajá. Perdón. Dale, porque yo no me la he leído, pero me cuesta imaginar a la inversa, una mujer ofreciéndole un sitio a un hombre en un Senado, me costaría imaginarlo. Porque eso es constante en los titulares y sobre todo en política, es siempre alguien quien le ofrece el puesto, no es que ella se lo gane. Eso es sexismo también. Efectivamente. Y por seguir un poco... Perdón, me acabo de acordar de un ejemplo de una señora, no recuerdo el nombre, fue hace unos años, que accedió a un puesto de la Unión Europea, del Parlamento Europeo creo que era, donde no había accedido ninguna mujer, pero el caso no es, la noticia no estaba planteada como lo que veíamos antes de la primera mujer tal, no. La noticia ahí me sorprendió porque era toda la noticia una entrevista al señor que supuestamente le había dado el puesto y ella no opinaba en ningún momento sobre cómo se sentía sobre ese hecho de haber accedido a ese puesto. Entonces ella aparecía al final, en el párrafo final, pero toda la noticia estaba centrada en él, que era quien le había dado el puesto. Efectivamente, de hecho aquí creo que la noticia es que Susana Díaz va al Senado. Exacto. Va a estar en el Senado, pero es Juan Espadas quien sale y quien le ha permitido estar le en ese ofrece... Venga, te presto esta silla un ratito. Genial. Y luego, en El País también me sorprendió enormemente, que dirás, ¿en serio te sorprendió? Pues sí, me ha sorprendido, que en El País hay una sección de España, ¿no? Para que sean las noticias nacionales. Ajá. Y si tú scrolleas continuamente, todas las noticias, alguna muy suelta, aparece alguna mujer, pero las imágenes y los textos siempre hacen referencia a hombres. O sea, en España parece que las mujeres no hemos hecho nada interesante en los últimos tiempos, porque todos son, en el panorama político, evidentemente, en todo, salen hombres, siempre. O sea, y una cosa también que me ha chocado, que he reflexionado un poquito sobre este tema, había una noticia sobre las personas menores no acompañadas y dice los menores, ¿no? Evidentemente utiliza el masculino genérico, y me voy a los menas, ¿no? Que es la palabra como que utilizamos, y me ocurre que además yo creo que esto está unido al discurso político derechil que señala a la persona migrante como hombre en un rango de edad, ¿no? Que cuando yo pienso en los menas, siempre pienso en hombres, siempre. O sea, para mí los menas es masculino, no es genérico. Okay. Y creo que no es fortuito. Gracias, Laura. Luis.
Yo busqué y me salió en Televisión Española una noticia que pone: Objetivo Igualdad, los Juegos Olímpicos logran la paridad en el deporte, y es un programa que van a estrenar hoy. Cuando abres la noticia pone todos por igual, con X. Lo que tú decías antes, Nerea, lees todos. Y luego es curioso porque empieza a desarrollar la noticia que te habla de paridad y dice: el 49% de los deportistas que participan son mujeres. Y luego más adelante... Que ahí con quitar el lo, claro, como veíamos quitas el antes, lo y hubiese ya estado. está. Y más adelante vuelve y dice: España hizo un esfuerzo considerable por presentar deportistas preparados, hombres y mujeres. Y pone: el que haya mujeres medallistas es una referencia para las más jovencitas. Más jovencitas, con la carga que puede tener eso también. Exacto, y perdón Luis porque la acabas de dar en otro punto, y es que en muchos contextos tienen que especificar si se refiere a hombres o mujeres, como acaba de pasar ahora, ¿no? Entonces incluso terminan volviendo más engorroso el discurso por no utilizar una palabra inclusiva desde el principio. En esta noticia creo que ha pasado desapercibido una cosa que ocurre constantemente en el deporte, y es que han tenido que especificar que se han buscado a las personas más capacitadas porque hay mujeres. Si hubieran sido hombres nadie se cuestionaría, pero como sabemos que se va a cuestionar porque hay 49% de mujeres, vamos a decir que son las que vienen son las más capacitadas. Evidentemente estamos hablando de unos Juegos Olímpicos, o sea, pero lo tienes que explicar porque hay mujeres, porque si no hubiera mujeres no habría que explicarlo. Claro. Vale. ¿Por ahí desde el streaming quieren compartir algo? ¿Sí? Bueno, yo lo mío es rápido porque más o menos, a ver, creo que todas hemos buscado más o menos cosas parecidas, pero bueno, también en relación con la política, aquí en un artículo de Picara veo pues eso, ¿no? Una diputada de Bildu que comentan su corte de pelo, o la imprevista elegancia de la ministra Yolanda Díaz, o bueno, pues todo ese tipo de cosas. Y luego, no sé, cuando propusiste el ejercicio, aunque no lo he visto ahora, pero me vino a la mente un titular de hace un tiempo, pero que bueno, que es como muy real y muy... No es tanto de lenguaje inclusivo, es más de sexista y demás. ¿Cómo se llama esta chica? Una actriz, Ariana Ugarte, creo que Adriana Ugarte, sí. Llega a los 35, celebra o cumple 35, soltera, sin hijos y sin... Bueno, en fin, tontería. Sí, totalmente, que aquí podríamos bien aplicar la regla invertida de la que Exacto, hablábamos que eso antes. De un hombre jamás no tendría lo diría. sentido, y además de los ejemplos que has puesto, pensé precisamente en ese tema de la regla invertida y en un artículo que es muy divertido por si lo quieren leer, que se llama El Bello Nadal, que lo que hace la autora es darle la vuelta, precisamente aplicar la regla invertida, y entonces hace toda la noticia como si fuese una noticia de una deportista, ¿no? Diciendo: y con ese pantaloncito que dejaba entrever el novio de Chisca, ¿no? Entonces aplica exactamente las mismas fórmulas que se aplican para hablar de ellas y te impacta ver el resultado. Sí. Yo he escogido, porque bueno, últimamente esto es un debate que he tenido con algunas amigas y creo que a ti te lo comenté, Nere, porque últimamente es que estas noticias me ponen de los nervios, porque creo que es un compendio de no solo mala praxis en cuanto a, sino que le dan la vuelta a todo. Y he encontrado una noticia que solo voy a leer el titular, es como: piden 30 años por violar a su hijastra, menor y que quedó embarazada. O sea, ahí se utiliza al revés, o sea, no se nombra en plan un hombre viola a una... O sea, no, o sea, a él se le oculta, no se dice que es un hombre, y encima ella es la que queda embarazada. O sea, es tu culpa, encima te has embarazado tú. O sea, no he sido yo que he ido y te he violado. Y no sigo leyendo porque es que te prometo que es que me ponen histérica, porque además no entiendo cómo se puede violar los derechos de un menor así, porque luego, si sigues abajo, tienes como una descripción detallada de todas las cosas que le hizo, ¿no? Es como, y me parece horrible que se permita en un periódico, o sea, ya quitando todo, o sea, pero es que creo que una noticia de este tipo es el ejemplo de vamos a exponer todo. O sea, es una menor que encima ella es la que se queda embarazada, el otro es como, no dan ni el nombre, o sea, no se sabe si la ha violado un pájaro, porque piden 30 años porque se quedó embarazada la niña, o sea, ya está, ¿sabes? Sí. Entonces, resumen, y me parece como el compendio del horror y el resumen de lo que son los medios hoy en día. Amarillismo, sensacionalismo y
capitalismo. O sea, vamos son a lo vender- peor, la gente que ejerce el periodismo. Vamos a vender, y me pongo histérica porque es una cosa que realmente me parece vomitiva, o sea, es Sí. terrible. Gracias, Elena. No, yo lo digo así ahora un poco de coña porque obviamente yo amo el periodismo, pero sí es verdad que la idea es ser responsables con la comunicación, de eso estamos hablando hoy. Y este titular precisamente que has traído es un ejemplo más de cómo ponemos la responsabilidad de esas situaciones en las mujeres constantemente, cómo las culpabilizamos a ellas y la importancia de que esto ocurra en un medio de comunicación, ¿no? Y aquí vamos a estas experiencias que, bueno, a lo mejor Luis lo quieres compartir alguna, pero en este sentido yo sí las he tenido, de decir, oye, este titular me parece que está culpabilizando a la víctima y tú te pones un poco en la situación de ella, de su familia, eso está ahí, eso no es una frase que alguien dice, que igualmente te marca, pero es que eso está ahí, ¿no? Y y tú vas a entrar y vas a leerlo y con todo lo que ello conlleva, que se esté cuestionando a esa persona, hasta qué punto tengo yo responsabilidad en esto, en los casos en los que la persona está viva, en los que no, porque también vemos titulares del tipo apareció muerta, ¿no? Apareció, porque por arte de magia estaba allí en la cuneta, no es que la asesinaron, es que ella hizo pum, ¿no? Y se murió. Entonces va un poco en la misma línea. Y esto sería sexismo también. Aquí tenemos bastantes cositas. Bueno, primero que antes de compartir los titulares, las personas que estaban en el chat, Sonia nos envió la canción de Me gusta ser una zorra, poniendo caña de la buena, porque le apetecía reivindicarse de esa manera. Elisa nos comparte una noticia del Español relativa a que la cantante Chenoa va a presentar su single al programa del Hormiguero. Perdón que hablo despacio porque se me está actualizando. Y el titular es el siguiente: primero sin braga y ahora sin sujetador. El regreso de Chenoa al Hormiguero. No digo más. Ese es el titular de la presentación del disco de la chica. Después también nos comparte Elisa otra noticia que tampoco tiene desperdicio. Es del Marca, de una deportista que acaba de ganar una competición que Laura nos ayudará. Yo la veo en piragua, no sé cómo, el K1 pone o algo así. En los Juegos de Río. No, los Juegos de Río. Juegos Olímpicos de Río. Una impresionante bajada de 98,65, que debe ser muy impresionante. Bueno, total, que el título es Mayalén Churró, una madre de oro. Subtítulo, perfil, 2 puntos, una mamá a contracorriente. Churró, 2 puntos, hicimos una apuesta por la maternidad y la hemos ganado. Y la descripción de la noticia no se las voy a leer toda porque no cabe, pero si aplicáramos la regla inversa sería una cosa surrealista, porque en vez de describir la competición, describe la vivencia desde la grada. Anne, su mejor medalla, es que esto lo tengo que leer, su mejor medalla tiene solo 3 años, porque a ella le importa más su hija que la medalla, porque lo decide la persona periodista. Y esperaba a su madre junto al canal para abrazarla. Había estado en la grada animándola con sus abuelos y con Raquel, su cuidadora desde que tiene 3 meses, y que viaja con toda la familia, bla, 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 bla. En negrita, resaltado de todo esto, tenerla cerca le da tranquilidad. Por supuesto. Parece una cosa, pero... Es que son fuertes, medalla de oro. Y dice, la niña es su medalla. Es que es una salvajada. Eso lo vemos también constantemente en los medios, y esto es lo que pasa cuando no está contemplada ni está tenida en cuenta como merecida esa profesión que sí que tienen algunos medios de agente de igualdad, una persona que revise estos contenidos, porque sí entendemos que no todo el mundo tiene interés o quiere estar en esto, pero ya los medios no podrían estar infringiendo a día de hoy las leyes de esta manera. Entonces sí es verdad que creo que el país, el mundo no lo tengo claro, a lo mejor Luis sabes algo más en este sentido, pero sí que hay medios que tienen esta figura muy clara y la tienen, y es una figura que revisa todos los contenidos con la perspectiva
a esta antes de que salgan, pero aquí lamentablemente, hablo de Canarias, no, eso todavía no. Tenemos otra noticia que la buscó Custodia, que es la misma que yo quería compartir. Ella la vio en el Canarias 7, yo creo que la vi en el diario. Hay un titular acerca del asesinato de Samuel, en el que se habla de ¿no? la persona presunta autora de este asesinato como persona. Es más, el titular que yo vi decía la persona, ¿no? Ha sido detenida esta persona, amiga, en femenino, del resto, ¿no? de agresores. Y me llamó muchísimo la atención, igual que a Custodia, porque normalmente nunca se utiliza el persona, ¿no? para evitar el sesgo de género, y en un caso de una agresión que lamentablemente, y como hablábamos ayer con la masculinidad, estos delitos de odio están absolutamente vinculados con eso, se mantiene como a salvo el género de la persona que comete el delito. Y solo en el subtítulo pone un varón de entre 25, o sea, ¿cuál es el objetivo, no? Y Custodia se hizo la misma pregunta. Uf, qué extraño. Sí, totalmente. Hay como cierta, no sé si llamarlo condescendencia o cómo llamarlo, cuando se sabe o se cree que el delito lo ha, ¿cómo se dice?, lo ha cometido, gracias, un hombre, y sin embargo cuando ha sido una mujer sí que hay esa intención clara en especificar, sea delito, sea lo que sea, negativo, en especificar que lo ha hecho una mujer. Y después, por último, Sonia nos comparte dos noticias de dos medios diferentes que tienen que ver con la monarquía. Una de ellas es en El Mundo: la reina máxima pierde mínimo 10 kilos. El Mundo, no es pronto. Y después otra de El Confidencial, que se me está actualizando: la delgadez de doña Leticia otra vez a debate. Y con Por esto... supuesto, porque es una de las cosas que más interesa a toda la población española, la delgadez de Leticia. Me gustaría como puntualizar, no sé, a lo mejor ya lo sabe todo el mundo, que dice El Mundo y no es pronto. Pronto es la revista más leída en España, con diferencia, y Marca es el periódico más leído en España, con diferencia, con mucha diferencia del resto, para que no tengamos tampoco una visión como de, son como cosas, ¿no? Es, nichos. No son nichos, no eso son es nichos. lo que más llega, lo que más se consume, lo que más se lee. Exacto, totalmente. Gracias, Luis, por el apunte, y además lo hablábamos con las compañeras estos días, la importancia de que medios que saben que no son nichos den un paso al frente y digan podemos ser referentes y podemos ser embajadores como medios de comunicación de esta marca, si queremos llamarlo así. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Telecinco, que lo podemos leer quizás como un lavado de cara o como queramos leerlo, pero han hecho un tratamiento totalmente... es que no tengo ni palabras para describirlo, pero a mí me impactó mucho el docuserie de Rocío, el tratamiento que se le ha dado, que es que directamente, o sea, prácticamente se echaba a una persona de plató si estaba haciendo algún comentario que no se considerase feminista, ¿no? Y esto en Telecinco, cuando veíamos que hace unos años estaban permitiendo las imágenes que veíamos de Amor Romeira, choca, pero a ello vamos, ¿no? A que... Si hay otros que ya lo están haciendo, pues simplemente, aunque luego tenemos esa incoherencia dentro mismo del medio, porque podemos tener estos contenidos y acto seguido tenemos a una persona que claramente está ejerciendo una violencia psicológica sobre una concursante y ahí nadie habla de eso, ¿no? En un reality, por ejemplo. A mí me gustaría aportar una cosa en ese sentido en relación a una conversación previa que estábamos teniendo para personas que están en streaming sobre... como Supervivientes, Operación Triunfo, ¿no? y otros espacios que aquí se han citado, que yo creo que no solo es como poner el valor en hablar de algo que conecte con la gente, véase pronto, sino es poner en valor que en esos espacios se están dando resistencia y se están dando, o sea, son vanguardistas también en un montón de cosas. Y lo importante de visibilizar que esas cosas se dan, también Operación Triunfo con esa compañera que no quiso decir, quiso cambiar la letra de una canción, es que esos sí son referentes, lo siento, pero Brigitte Vasallo no es referente. Pero el momento que esa chica de Operación Triunfo inspira a toda una generación a cambiar canciones, o sea, que tiene que ponerlo en valor, eso tiene un valor de conocimiento y un valor político grande. Y les invito a ver un programa de televisión canaria, aprovechando, que se llama Gente Maravillosa, que
no sé si alguna lo conoce, pero que obviamente pues, tiene que ver con que haya acciones de discriminación y la gente tiene reacciones muy espontáneas con las cuales coincidiremos o nos horrorizaremos en muchos sentidos, pero obviamente es la gente de a pie la que está actuando como referente, ¿no? De reacción a un montón de situaciones y me parece que es mucho más interesante que cosas que a lo mejor llevamos haciendo desde el feminismo, el antirracismo, de tal, durante mucho tiempo, porque te convierte automáticamente en una mala persona a quien lo está observando, si no, de alguna manera, no estás a la altura de lo que es la sociedad canaria, porque la sociedad canaria ya está, digamos, como a la altura de eso, ¿no? Gracias, Larisa. Hay una frase que siempre decimos en España, a modo mofa, que sí, como típico que nos encanta opinar sin tener ni idea de nada, ¿no? Y decimos siempre, sí, es que aquí arreglamos todo en los bares. Y ojo, cuidado. Ojo, cuidado, porque que igual sí. Yo siempre lo he pensado, digo, pues si yo estoy en el bar en un contexto informal en el que la gente está más abierta a hablar de ciertos temas y le demuestras a alguien que igual puede pensar un poquito diferente. Sí. Ayer mismo nos ocurrió, de hecho, con un amigo mío que de repente se quedó callado y se pegó 20 minutos sin hablar y dijo, no, es que llevo todo este rato rayado porque me he dado cuenta que sí, ¿no? Pues un tema un poco largo, pero bueno, al final, cuidado, porque estos cambios de opinión, de idea, no creo que se den en entornos reglados, en los que tú tienes la necesidad de demostrar que tienes razón, de imponer, de defender aquello que tú has ido con un papel a defender, ¿no? Como vas a cambiar de opinión en el Senado, y no puedes cambiar de opinión. Entonces, el momento en el que para mí los bares cobran un lugar, una importancia brutal, y a mí me encanta sentarme en un bar con gente que no conozco y hablar de temas incómodos, porque la gente no se lo espera y salen muchísimas cosas que en otro entorno no saldrían seguro. Totalmente, y el estar sí, con la orejilla en esas conversaciones. De hecho, a mí me pasó ayer que donde nos estamos quedando, pues en el apartamento de al lado hay un grupito de jóvenes, y entonces justo lo comenté con las compañeras porque digo, acabo de escuchar esto, uno de los chicos dijo, bueno, si en algún momento alguien ve esto grabado van a decir, mira la novelera esta. Pero es que fue así. Uno de los chicos dijo, había chicos y chicas en el grupo, y uno de los chicos dijo, bueno, voy a lanzar una pregunta, pero esto es solo para los hombres. Y una de las chicas le dijo, ¿de qué vas a hablar? ¿De pollas o de fimosis? Porque otra cosa no creo que me deje fuera, o algo así. Y más allá de todas las connotaciones que tiene la frase, me impactó que le respondiese eso. Al final esas conversaciones y la importancia de los referentes, lo que hablábamos antes con el tuit de Rivera, una de las personas que le respondió fue Sara Sálamo. ¿Conocen a Sara Sálamo, la actriz? Le respondió, claro, la cantidad de seguidoras y seguidores que tiene ella, y el tuit que le puso fue potente, que luego hay gente que dice, no, es que no hace falta ir con la bandera. No, sí, la gente que leyó el tuit de Rivera, pero que luego leyó la respuesta de ella, probablemente se pensó un poquito las cosas, ¿no? Con respecto a esto, a los espacios en los que utilizamos según qué vocabulario, y también lo traíamos el otro día con Brigitte Vasallo, y lo comentaba también Luis, que ese lenguaje pues nos sirve para excluir también, y ella hace una reflexión. Vamos a ver si nos da tiempo, no sé si había algo más o estoy cortando, vale, entonces vamos a escucharle, me dicen luego qué opinan. En este libro yo me he querido hacer una de las grandes preguntas feministas, ¿no?, sobre el lenguaje inclusivo, pero preguntándole a ese lenguaje quién incluye a quién y qué y dónde e incluso para qué. La cuestión del lenguaje inclusivo, primero, no puede ser reducida a una enumeración dentro del discurso habitual, ni puede ser reducida a una cuestión de palabras. El lenguaje es una cosa mucho más amplia que incluye
también los métodos de producción de este discurso. Me interesa en ese sentido qué está sucediendo con la tecnificación del lenguaje para hacerlo inclusivo y también con los procesos de academización que derivan en exclusión de clase a través del lenguaje mismo que utilizamos. La clase social no va solamente del dinero que tengas. La clase social no refiere solamente a ti, sino que refiere a tu entorno y refiere a tu origen. La clase social refiere también a la clase cultural, que no es una cuestión de los conocimientos que tengas, sino es una cuestión de cómo te muestras al mundo. El capital cultural refiere a los libros que tiene tu familia en casa y entre los que creciste, refiere a la propia imagen que tienes de ti misma, refiere a un refinamiento de las formas que tiene también mucho que ver con el género. Refiere a una forma de hablar, a una forma de comer, a una forma de relacionarte, a una forma de sentarte, a las palabras que utilizas. Todo eso es el capital cultural. Y todo eso tiene relación directa con el lenguaje precisamente que utilizamos y con el lenguaje que rechazamos y con el lenguaje del que sentimos vergüenza. Eso también me parece importante en el libro. Esta es una de las trampas que creo que nos ha tendido el sistema, ¿no? Hacernos creer que por ser nombradas estamos incluidas en el discurso. Hacernos creer también que las palabras significan algo en sí mismas y que por lo tanto hay una etiqueta que me va a definir sin mi voluntad, es decir, no hay ninguna palabra que incluya a nadie si ese alguien no quiere ser incluida en esa palabra. A mí la parte que me parece interesante sobre la inclusividad es pensar en las formas de producción de discurso, en qué debemos hacer y qué nos vemos obligadas a hacer para tener acceso a esa producción de discurso y en qué nos convertimos al final de ese trayecto. Y si esa conversión es una conversión estratégica o si nos perdemos en ella. En el libro pongo en diálogo textos de la Spivak y de la Segato para poder reflexionar sobre qué es la voz subalterna. Al mismo tiempo también me interesa pensar que en los procesos de polarización de los discursos hay una forma de voz subalterna que es esa voz que no entra dentro de la polarización y que por lo tanto no consigue ningún tipo de quórum, digamos, no consigue el apoyo porque no entra dentro de esos parámetros de polarización, y pensar cuáles son los canales por los que circula y cómo esa voz es efectivamente una voz política también. La frase "lo que no se nombra no existe" podría ser el eslogan de Instagram hoy en día, que nos pide que enseñemos nuestra vida laboral, por supuesto, nuestra vida personal, nuestros amores. No hay ningún espacio que no le sirva a esa máquina del capital que es la visibilidad contemporánea, ¿no? En ese sentido, decir "lo que no se nombra no existe" adquiere unas dimensiones que son nuevas y que tenemos que replantearnos. Es decir, ¿quién otorga la posibilidad de existencia, incluso de existencia social? ¿Quién nos tiene que nombrar y de qué manera y en dónde? En la cuestión del lenguaje y de la inclusividad y de los feminismos, hay una serie de frases que han quedado establecidas como verdades y que no son tan absolutas como podría parecer a veces. Una de ellas es que el lenguaje genera realidad y que por lo tanto, cambiando el lenguaje, cambiaremos la realidad casi al modo de una abracadabra. Sin embargo, la realidad nos demuestra a cada paso que eso no es así. Aún así, la lucha por el lenguaje es una lucha totalmente legítima y totalmente necesaria. Es una lucha que además no es lingüística, es política, y no vamos a resolver nunca a través de la lingüística. Estamos en un contexto capitalista que nos pide que generemos ideas, conceptos, memes, hashtags. En toda esta producción lo que estamos haciendo es generar muchas más palabras para los mismos conceptos, o generar muchos más conceptos para la misma realidad. Eso es lo que llamo la inflación lingüística. Y eso deriva en que quien tiene menos palabras
se empobrece aún más porque esas palabras cada vez tienen menos valor. Eso tiene una marca de clase clarísima, porque las palabras denotan también eso que llamábamos el capital cultural. Entonces es un clásico en según qué círculos qué tipo de palabras tienes que utilizar o en qué idioma las tienes que utilizar. Por ejemplo, las palabras en inglés, ¿no? Llenar el discurso de palabras en inglés denota capital y denota clase social. Lo que yo he intentado hacer en este libro y lo que me parecía interesante hacer no era entrar en el debate en concreto, sino situar el lenguaje inclusivo dentro de un contexto. Un contexto que nos habla de un capitalismo de las ideas y un contexto que nos habla de una exclusión de clase a través también de las palabras que utilizamos. Lo que me parecía interesante hacer en este libro es situar la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de los grandes sistemas y a partir de ahí ver las formas en las que estos mismos sistemas están tratando de capturar esa apuesta política que estamos haciendo. Agüita. ¿Cómo? Agüita. Agüita, exacto. Me parece un vídeo que además es un resumen de... bueno, yo el libro no me lo he leído, el de ella todavía, creo que Luis sí, ¿no? Que lo comentó el otro día, pero ella hace un resumen que a mí a veces me conflictúa un poquito, a veces, muchas veces, porque sí que hay ideas, aunque me parece interesante y creo que aquí podríamos desgranar un montón, quizás para otro momento, porque... nada, tenemos poquito tiempo, unos minutillos para comentarlo, pero hay cosillas las que no comulgo con ella, como el tema de que cuestione esa creación de realidad, pero también es verdad que lo cuestiona desde un punto muy concreto, pero dice hacernos creer que porque se nos nombre estamos incluidas. Claro, esto nos lleva a pensar, por supuesto, en el contexto, que es lo que hemos traído aquí, que dependiendo de si eso va acompañado de otras herramientas, de otras acciones, de otros pensamientos, obviamente no vamos a estar incluidas solo si se utiliza el lenguaje, pero es una manera, ¿no? Por ahí, Ari, ¿querías decir algo? No voy a desvelar mucho porque mañana vamos a hablar un poco de esto, Vale. así que guapísimo que hayamos visto hoy el vídeo porque así nos da un poco abrir el debate. Pero sí que me gustaría utilizar un ejemplo para ilustrar todo esto que nos habla Brigitte, que bueno, por cuestiones de estar continuamente leyendo textos, ¿no? Que es un poco lo que hago en la vice, pues me encuentro que, por ejemplo, hace poco nos encontramos Luis y yo, que se utilizaba mucho el concepto de niños y niñas para hablar de realidades que están siendo pues, desprotegidas, ¿no? A nivel legal. Entonces el Estado hace un ejercicio de proteccionismo con esas infancias y esas adolescencias, ¿no? Pero cuando hablamos también de niños y niñas que han accedido, o sea, han entrado a las islas por mar y están en una situación irregular y sin documentación, así como menores que han vulnerado la ley y están en algún centro de privación, se utiliza personas menores. Entonces, exacto. le estoy otorgando el derecho a la infancia y a la adolescencia a ciertas personas menores que considero que deben ser protegidas por el Estado, con una carga además moralista, mientras que a otras personas, por las situaciones políticas y contextuales, utilizo el término personas, que aparentemente parece más inclusivo, pero en el uso aquí hay soterrado un significado muy bestia, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí ya no tiene tanto valor hablar de palabras que se incluyan o no en el discurso, sino de cómo construimos el discurso. Y evidentemente esa construcción discursiva que está enraizada en el sistema en el que vivimos, sí que nos habla de la realidad y sí que construye de una manera muy metafórica también la forma en la que nos relacionamos con ella, ¿no? Y me callo y mañana hablamos. Exacto. Gracias, Ari. Precisamente por eso me parece una reflexión potente y además traerla al final pues para cuestionarnos hasta qué punto, quién incluye a quién, ¿no? Como decía ella, quién otorga la posibilidad de existencia y por qué en su momento, ¿no? Se entendió como lenguaje inclusivo, ¿por qué? Yo sí hay algo que me gusta de lo que ella plantea porque es como ir un poco más allá. Es decir, vale, esto está bien, pero ojo, sobre todo me llamó la atención lo de cuando hizo relación a que podía ser una frase de Instagram, lo de lo que no se nombra no existe. Y es que eso realmente pasa,
que vemos frases que ya se empiezan a utilizar de una forma tan manía que la gente no está haciendo el análisis que puede haber detrás. Entonces, en ese sentido sí me parece interesante lo que ella aporta, porque más que un tirar abajo, como en otras ocasiones podemos ver, lo que hace es, ojo, que esto está muy bien, pero hay más allá, en la línea de lo que también plantea Ari ahora, que es una reflexión que cuando la comentamos el otro día me pareció genial. Exacto, gracias Luis. Sí, sería más bien como un lo que no se nombra, no se ve, ¿no? Existir existe, pero no queda representado, obviamente. Bueno, a mí me parece que tiene 800.000 cosas para analizar, pero me gustaría mencionar como al menos 3. La primera, y que, bueno, respetando y admirando el trabajo de Brigitte, porque en estos círculos creo que es referente y siempre acaba por poner el acento en algo, ¿no? Que a lo mejor estamos viviendo, pero no le estamos poniendo nombre, ¿no? Y cuando hablas ya de capitalismo, cuando hablas de inflación, empiezas a ponerle nombre y eso tiene muchísimo valor. Al mismo tiempo, pues creo que está cuestionando una frase, que es la frase de lenguaje produce realidad. O sea, creo que lo que está cuestionando no es la frase, sino la conclusión a la que llegamos muchas personas, que es luego, si transformo el lenguaje, transformo la realidad. Pero eso es una falacia, claro. Que tiene un nombre en filosofía muy concreta. Es decir, no tienes por qué no tienes por qué llegar a esa conclusión. O sea, que yo creo que podemos mantener con toda su fuerza el lenguaje produce realidad, como el ejemplo que estaba poniendo Ari, y eso no quiere decir que yo, transformando solo eso, lo voy a conseguir, porque obviamente hay todo un contexto que me lo permite. El ejemplo de esto es el propio libro, ¿no? Que yo veía el vídeo y no dejaba de pensar la paradoja que es prácticamente ininteligible el discurso de Brigitte Vasallo si no tienes una formación académica. Entonces, y no me he leído el libro, ¿no? Y no lo estoy diciendo como un cuestionamiento, lo estoy haciendo como un autocuestionamiento a todas, ¿no? Las personas que estamos aquí, ¿no? Como es tan difícil de salvar la paradoja que ella está poniendo sobre la mesa, ¿no? Y de la que estoy segura que es plenamente consciente. No creo que la evite. Y la tercera cosa se me olvidó. Ya no me acuerdo. No te preocupes. No, pero sobre todo con el tema de la creación de realidad que estabas mencionando, es que tal cual, ¿no? Y con los ejemplos que veíamos hoy, de qué me sirve poner en una oferta de trabajo, se busca profesional de ingeniería, si yo luego cuando estás en tu puesto de trabajo, pues cuando te quedes embarazada voy a tirarte a la calle. Bueno, sería como un ejemplo así muy, muy simple, pero que a mí sí me hace sentido con este tema de la realidad, ¿no? Va acompañado de algo, crea una realidad ese lenguaje, ¿cuál es el contexto en el que yo lo estoy...? Simplemente era decir eso, que me encanta que ponga el acento, pero que creo que son cosas que ya se están viviendo. O sea, que no creo que toda la gente que haya leído esa frase haya llegado a esa conclusión. Y creo que del ámbito feminista, precisamente, que sé que es el que ya viene, y del activista, hay plena conciencia de lo que suponía cuando se empezó a utilizar el femenino genérico y lo utilizaban hombres y compañeros en las asambleas, que luego tenían prácticas absolutamente, o sea, que hablaban todo el tiempo, ¿no? Que hablaban con condescendencia, y que es algo que ya llevamos recorrido, ¿no? Como que todo el mundo, creo que nos dimos cuenta la mayoría que había un desfase entre que el uso lingüístico y que eso abarcara una transformación, ¿no? de tus actos, ¿no? Que ella le pone palabras, pero que ya estaba, ¿no? Que hay mucha gente dentro del activismo y de estas prácticas de lenguaje inclusivo que eran plenamente y siguen siendo plenamente conscientes de las limitaciones, ¿no? Totalmente, sí. A mí me gusta mucho Brigitte cuando habla eso del bigote de su madre, de la revista Pronto. Creo que ahí como que tiene un discurso muy potente. Luego cuando se pone posmoderna, que yo me he leído muchos posmodernos y soy capaz de leérmelos, pero es verdad que oye, que sabemos lo que es meterte en una turbina y saca tú lo que tú creas que has entendido, todo remite al vacío y es como, no, es como nos estamos yendo como unos niveles del lenguaje también muy locos. Yo creo, por el vídeo. No, pero el libro es así. O sea, yo ese libro... A mí Terror Poliamoroso se me cayó de las manos, me aburrí. Y fíjate que en Terror Poliamoroso sí que ya citaba esto. Ella decía que su padre era taxista y que ella tenía como un conflicto de decir, porque estoy escribiendo libros que mi padre no puede leer, sobre emancipación que mi padre no puede leer. Okay. Y dije yo, ole tú, qué concepto más guapo. Y hablaba de traición de clase. Y cuando vi el título del libro, digo, hostia, pues acogió la pepita de oro del libro anterior. Pero es verdad que en este, de repente, hay momentos que se mete... y dices tú, bueno, Brigitte, hasta luego, te perdí, ¿dónde estamos?
Pero que por otro lado, a mí no me parece mal, en el sentido de que me parece como que ella cogió como la estrategia de esto es un contexto violento, yo lo siento así también, y ella va un poco a dinamitar, va un poco de dinamitera. Sí, sí, y yo ahí la lavo el gusto. Totalmente. Es súper curioso porque estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho tengo el libro y lo he mareado para arriba, para abajo, lo abro, lo cierro, lo vuelvo a abrir y me cuesta sudor y lágrimas tragarlo. No obstante, aun sin tragarlo, me doy cuenta de que cuando empiezas a escarbar, primero ya estás escarbando por algo, porque alguien te ha dicho, tira para adelante con esto, tira... Tus padres te han educado de una manera, tu entorno ha facilitado, ¿no? Me cuesta imaginarme a una persona con un nivel sociocultural o en un entorno familiar muy complicado preocupándose por estas realidades, ¿no? Porque se tiene que preocupar de cosas más básicas. Entonces, siento que a veces a mí me cuesta expresar en un lenguaje entendible las ideas que tengo. Ayer mismo que estábamos en el bar me costaba dar, hasta que no di con la tecla de su historia familiar, le dije, no, pero es que a ti tu madre te empujó y tu madre nunca te dijo, bueno, en resumen es un amigo que tiene una diversidad funcional muy marcada y él decía, yo podría estar en mi casa llorando como las personas que tienen sobrepeso y no lo estoy. Y entonces di con la tecla y pude llanamente, porque conozco su historia familiar y conozco personalmente a su madre, le dije, porque tu madre nunca jamás te dijo que tú no podías jugar al fútbol, que tú no podías hacer surf, que tú no podías hacer skate, que tú no, nunca jamás, al contrario, te llevó de la mano y te dijo que quieres fútbol, pues vas a tener fútbol doble, ¿no? Entonces, creo que llega un momento en que perdemos la perspectiva o la capacidad de hablar y transmitirle realmente lo que queremos transmitir, porque nos vamos a tecnicismos, a palabras que las otras personas no conocen y primero, error porque no estamos consiguiendo transmitir lo que le queremos transmitir, o sea que ole tú que te lo sabes todo pero no lo consigues explicar, y segundo, creo que puedes generar más distancia y más, porque llegas tú con tu palabrería, sí, muy guay, yo que me lo sé todo, te lo explico a ti que no sabes y estamos cayendo en esa discriminación que, por ejemplo, nos hace los hombres con el mansplaining, ¿no? A mí me irrita que un hombre me haga mansplaining, pero luego yo vengo a ti a explicarte cómo va esto de la igualdad. Y creo que es un ejercicio de autoanálisis y de valorar un poquito por dónde va la vaina que es muy interesante. Totalmente. Muchas gracias, Laura. Interesante. Un apunte de que sé que un montón estén plenamente conscientes y seguro que tienen un montón de experiencias en ese sentido, no tenemos tiempo para transmitirlo, pero como que desde dentro de la estrategia nos hemos hecho muchas preguntas y tú lo sabes, Laura, porque son programas que actúan en ámbitos muy distintos, educación, deporte, donde te vas a comunicar con gente que no tiene ni formación en igualdad ni formación académica, ¿no? Y los métodos de formación han tenido mucho que ver con la autoconstrucción del conocimiento, que supongo que montones ya lo sabrán, ¿no? Que en pedagogía ya lo de contar algo a la gente estaba como más caducado, ¿no? Y esto sí que es un curso de 20 horas donde realmente nos dimos el gusto de decir, podemos profundizar un poquillo más, porque realmente se creó como una herramienta para eso, para la profundización, porque en el resto de programas de formación que hay en la estrategia, que son montones, se parte, pues por ejemplo, las que yo conozco más de cerca, que son en el entorno de educación infantil, ¿no? Pues hacemos una formación donde los conceptos se van construyendo entre el equipo docente y el personal del centro a través de preguntas introspectivas, ¿sabes?, sobre la propia vida y yo creo que a lo mejor en las 6 sesiones que yo presencié nunca se habló de feminismo. Puede ser que no se nombrara en ningún momento, pero la transformación de que a nivel de aula las personas te dijeran en esta escuela no es desigualdad, hay que cambiar todos los cuentos y la cartelería que tengo en esta escuela, se dio y al final creo que es más importante que se hable de feminismo, ¿no? Que sí puede servir como... Totalmente de acuerdo, sí, sí. Gracias, Larisa. Y además me has recordado, bueno, y tenemos que ir cerrando porque ya nos hemos pasado de tiempo, pero sí que hablábamos en este contexto de los programas de la viceconsejería, pues hablábamos hace poquito con una ex presa de Juan Grande, iba a decir allí en Gran Canaria, pero estamos en Gran Canaria, ¿no? Sí. Y ella nos contaba que nos decía, yo no sé,
o sea, estábamos hablando con ella para que nos contase su experiencia dentro de prisión con respecto a la igualdad, las desigualdades y demás. Decía, no, yo con igualdad no sé a qué se refieren muy bien ustedes, pero luego a lo largo de su discurso iba manifestando diferentes situaciones que tú obviamente pues podías ir poniéndole esa etiqueta. Entonces, pues totalmente de acuerdo con lo que decías, Larisa, que ahora se me fue el ejemplo que pusiste, pero que me recordó a esto. Nada, yo rapidito, simplemente decir que yo creo que también es función del público destinatario, porque no es lo mismo Brigitte Vasallo, que a lo mejor a nosotras nos puede aportar algunas cosas porque ya estamos introducidas en el tema. A mí me pareció muy interesante, Larisa, lo que decías tú, de María, la de Operación Triunfo, que sí es una referente para el público joven, no Brigitte Vasallo. Entonces yo creo que en función de a quién va dirigido, pues los mensajes pueden servir más o menos. Brigitte ya está en un... Que claro, hay cosas que te llegan y otras que no. A mí me recuerda muchas veces cuando leo a Elizabeth Duval, que yo la leo 3 veces, la vuelvo a leer y digo, no termino de entender lo que está diciendo. Entonces, ese tipo de discursos que creo que aportan, pero no son para todo el mundo. Pues muchas gracias, Luis. Pues vamos a ir cerrando, si no hay nada más, que ya nos hemos ido de tiempo, y simplemente para terminar, esto tiene más que ver, aunque no fuimos con Brigitte, pero tiene más que ver con lo que veíamos antes de la E y en realidad con todas las cuestiones que hemos visto sobre el lenguaje, y es una tira que me encontré hace poquito en las redes sociales y me van a disculpar que no tengo la autoría y me acabo de dar cuenta, pero ya me lo anoto para la próxima vez. Y dice, se titula No lo entiendo, y dice, yo es que lo de las personas trans no lo entiendo. Y le dice a la otra persona, pues la luna sigue las geodésicas del espacio-tiempo curvado por la masa de la Tierra, descrito aproximadamente por la métrica de Schwarzschild, y dice, no lo entiendo. Y dice, y sin embargo ahí sigue la luna orbitando, ajena a tu ignorancia, y bien ridículo te verías cuestionándola por no entender. Y dice la otra persona, supongo, pero no entiendo qué. Y dice, pues que nada ni nadie necesita que tú entiendas las cosas para poder existir con libertad. Si no puedes entender, limítate a respetar y escuchar y quizás algún día entienda. Muchísimas gracias por el día de hoy, por las 4 jornadas que llevamos, que están siendo intensas. Mañana es el último día, también a la gente del streaming que ha estado al otro lado. Muchísimas gracias por estar por ahí conectadas. Otra vez miro hacia arriba, hablándole al universo. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 9:30, para estar con las compañeras, con Ariadna y con Jen, para ver y profundizar en todo este tema desde la perspectiva de la imagen, contenido audiovisual. Por ahí vamos a ver temas de exclusión de clases también con Ari, así que no se lo pierdan. Gracias.